¿Qué le parece si hoy nos vamos temprano? No le saque, diga la verdad. ¿Cuánto les gustaría irse temprano? Amén. Muy bien. Génesis capítulo 16, en el versículo 7. Tenga la escritura abierta ahí en Génesis capítulo 16, versículo 7. Y el tema de hoy lo hemos titulado Provisión en el desierto. Ese es el tema de hoy. Es el título que lleva el mensaje. Provisión en el desierto. ¿Cuántos saben que Dios, aún en el desierto, te puede proveer? Dios es un Dios de provisión. Y estés en el desierto, o no estés en el desierto, o estés en la abundancia, o estés en el paraíso, estés donde estés, Dios siempre te va a proveer. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque eres su hija. Provisión en el desierto. Si es que la Escritura dice que Jesucristo, cuando recién fue bautizado, inmediatamente en cuanto salió de las aguas, dice la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado. Pero la Biblia dice también que en el desierto, dice que ángeles le servían. Qué bonito es saber que cuando estás en un desierto, tienes ángeles a tu disposición sirviéndote. Quizás no los ves, pero ahí te están sirviendo. Y Jesucristo estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches, pero cuando se terminó el ayuno, pues los ángeles, dice la Biblia, le servían. O sea, ahí estaban ¿para qué? Para darle provisión. ¿Sabes que el Dios que nosotros servimos es el único Dios que en medio de un desierto, así árido y seco, crea fuentes de agua? En medio de un desierto árido y seco, crea un oasis, produce provisión. Es Dios el único que hace eso, nadie más lo puede hacer. Dice la Biblia también que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. O sea, estés en el lugar donde estés en un lugar donde haya mucha abundancia, ahí va a estar la provisión de Dios. Estés en un lugar muy bueno, ahí va a estar la abundancia de Dios. Estés en un lugar de mucha escasez, ahí va a estar la provisión de Dios. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ahora sí vamos a la Escritura, Génesis capítulo 16. Les dije versículo 7, vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Y dice la Escritura, y la halló el ángel de Yahvé. Está hablando de una mujer llamada Agar, que era la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Dice el versículo 7, y la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Versículo 8, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Yahvé, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Yahvé, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Wow, vamos a explicar la historia de qué está hablando aquí. Todos estos 4 versículos que leímos está hablando de una mujer llamada Agar. ¿Quién era Agar? Agar era la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Y entonces, tú sabes que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y le dijo a Abraham, voy a darte un hijo. Tú sabes que Abraham ya tenía, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y Dios le da una promesa a Abraham. A mí me llama la atención la manera en que Dios manejó esto. Fíjate bien, porque Dios le da una promesa a Abraham. O sea, Abraham nunca le pidió un hijo a Dios. ¿Escucha? Abraham nunca le pidió un hijo a Dios. Dios fue el que le ofreció como promesa un hijo. O sea, qué hermoso es que, créeme iglesia, que Dios nos ama tanto que hay cosas y promesas que te va a dar porque tú las estás esperando, porque tú las estás anhelando, porque tú las estás pidiendo, pero hay otras que ni siquiera tú las has pedido, ni te pasa por aquí y Dios te las va a dar. Así sucedió con Abraham. Dios fue el que de Dios salió la iniciativa de darle un hijo. Bueno, entonces le da esa promesa a Dios a Abraham, y Abraham tiene 75 años, pero ¿qué crees? Pasan 10 años, a la edad de 85 años de Abraham, pasan 10 años esperando la promesa, y nada sucede. Entonces llega un momento en que Abraham y Sara pues empiezan como a desesperar. Pues ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está esa promesa de que me iba a dar un hijo? 10 años esperando la promesa.
Entonces tú sabes la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios, se desesperaron, se impacientaron. Pero ¿cómo Abraham, el padre de la fe, cómo? Haciendo estas cosas. Sí, el padre de la fe se impacientó junto con su esposa y llegaron a un acuerdo y le quisieron ayudar a Dios. Dijeron, pues ya 10 años, no pasa nada, Dios me lo prometió, yo ni siquiera se lo pedí, Él vino y me lo ofreció, pero ya 10 años, yo creo que vamos a ayudarle, ¿no? Y entonces idearon un plan, ¿verdad? Que venía de misma Sara, de la esposa de Abraham. Dijo Sara, bueno, pues te voy a dar, como aquí se acostumbra, en aquel tiempo se acostumbraba que si la esposa de un hombre, de un marido, no le podía dar hijos, tenía que tomar a una de sus esclavas, a una de sus siervas, a una de sus sirvientas, y entregársela a su marido, para que por medio de esa sirvienta tuviera hijos ese marido. Esos hijos no iban a ser de la sirvienta, esos hijos iban a pasar a ser de la esposa del hombre, de Abraham. Se acostumbraba a eso, entonces esa idea pues le vino a Sara y quisieron ayudarle a Dios y se adelantaron a los tiempos de Dios. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Se adelantaron a los tiempos de Dios. O sea, quisieron ayudarle a Dios y se adelantaron al tiempo de Dios y entonces tuvieron y produjeron un hijo llamado Ismael. Produjeron un hijo con el esfuerzo humano. Le quisieron ayudar a Dios. ¿Cuántos saben que a Dios no se le ayuda? Dios no necesita ayuda. Para nada, al contrario, necesitamos la ayuda de Él en nuestras vidas. Entonces, le quisieron ayudar, se adelantaron a los tiempos de Dios. Y créeme, iglesia, siempre que nos adelantamos a los tiempos de Dios, va a haber problemas. Siempre que nos sigamos a impacientar y nos adelantemos a Dios, a lo que Dios va a hacer, va a haber problemas, va a haber caos. No nos adelantemos a los tiempos de Dios, Dios tiene sus tiempos. Abraham y Sara se adelantaron al tiempo de Dios y hubo problemas. En cuanto Agar la sierva tuvo relaciones con Abraham, dice que quedó embarazada, concibió. Entonces ya se le empezó a notar, estaba embarazada, empezó a crecerle la pancita. Y dice la Biblia que como le crecía la pancita, pues empezó a humillar a Sara y la menospreciaba a Sara y la volteaba a ver así como voltean a ver las mujeres, ¿no? Sí, mira, yo sí le doy hijos a Abraham, ¿y tú qué? O sea, dice que la menospreció y la empezó a hacer sentir mal. Y Sara se enojó, empezó el pleito entre Sara y la sierva Agar, porque cada vez, te vuelvo a repetir, cada vez que nos adelantemos a lo que Dios tiene para nosotros, vamos a ocasionar problemas y caos. Y ahí está un caos. Sara peleándose con Agar y Agar haciéndole caras, menospreciando a Sara. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sara se enoja tanto que la empieza a maltratar. No físicamente, pero la empieza a maltratar. ¿Usted sabe cómo una mujer sabe maltratar a otra mujer? ¿Cuántas mujeres dicen? No, yo no. Pues sabe que una mujer sabe maltratar a una mujer sin tener que llegar a golpes, ni saben cómo hacerle. Y Sara de alguna manera supo cómo hacerle y la empezó a maltratar. Entonces, Agar, la sierva, no aguantó. Dice la Biblia que no aguantó. ¿Y qué hizo? Salió huyendo. Se fue. Salió, dice la Biblia, que se salió huyendo de la casa de Sara y de Abraham porque no aguantó a su patrona Sara. Salió huyendo. ¿Y a dónde iba? A su casa. Agar era egipcia. Iba a Egipto. ¿Egipto qué representa en la Biblia? El mundo. O sea, Agar dijo, ya no aguanto, ya no soporto, estoy en un apuro, ya no quiero sujetarme a esta mujer, huyo. Y salió huyendo, ¿a dónde? A Egipto, a su casa de donde ella era. Normalmente cuando estamos en un apuro, en un aprieto, en una situación difícil, normalmente, ¿qué es lo que piensas? Ay, dijo mi mami que siempre no. Ya me voy a la casa. ¿Qué es lo que pasa en un matrimonio? Por lo general cuando se pelean, un matrimonio. Ay, ya me voy a la casa de mi mami. Nadie dice amén porque yo sé que aquí no sucede, pero yo sé que en otros matrimonios sí sucede. Que se pelean, ya me voy a la casa de mi mami. Es lo que estaba haciendo Agar. Ya me voy a Egipto, me voy a la casa de mi mamá porque ya no aguanto. Y dice la Biblia, el punto es que salió huyendo de la casa de Sara y de Abraham. Salió huyendo. Huyendo. Ve conmigo el versículo 7, mira lo que dice el versículo 7. Es ahí donde estuvimos ahorita en la escritura. Es donde te quiero llevar. Ahí estamos precisamente cuando Agar está huyendo de la casa de Abraham y Sara. Mira el versículo 7. Y la halló el ángel de Yahvé. ¿Quién la halló?
el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. O sea, ¿quién fue y la halló? Si dice que Dios la halló, quiere decir que la andaba buscando. Oye, qué hermoso Dios tenemos, que cuando estamos en situaciones difíciles, Él te va y te busca. Esté pasando lo que te pasa, va a ir a buscarte. Dice claramente el versículo 7, y la halló el ángel de Dios. La halló el ángel de Dios. ¿Sabes que Dios esperó a que Agar llegara al desierto? Agar sale huyendo, pero Dios esperó a que llegara al desierto. Escucha esto. Dios esperó a que llegara al desierto. Una vez que llegó Agar al desierto, en ese momento Dios le habla a Agar. Iglesia, debes de saber algo, que Dios habla en los desiertos. Dios tiene un propósito y Dios habla en los desiertos. Hasta que no te ve bien metido en el desierto, entonces Dios te habla. ¿Sabes por qué Dios habla en los desiertos? El tema de hoy es provisión en el desierto. Pero ¿sabes por qué Dios habla en un desierto? ¿Por qué te habla Dios en el desierto? Porque si te habla cuando estás en un paraíso, si te habla cuando estás en abundancia, si te habla cuando estás con toda la comodidad del mundo, ni caso le vas a hacer. Aló, iglesia. Somos de un material que te estoy diciendo lo que realmente, cómo actuamos. Dios te va a hablar hasta que estés en el desierto. Porque si te habla, te vuelvo a repetir, en la abundancia, en la comodidad, cuando todo está bien, ni caso le vas a poner. Entonces, Dios esperó a que Agar llegara al desierto, y una vez que llegó al desierto, le habló, dice el versículo 7, y la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Qué increíble. Dios habla, y habla muy bien cuando estamos en el desierto. Créeme, escucha, pues si tú estás pasando por un desierto, aprende a escuchar a Dios porque Dios te quiere hablar. Algo te quiere enseñar, algo te quiere hablar, algo te quiere revelar ahorita que estás en el desierto, porque es donde Dios habla, es donde más habla Dios cuando estás en el desierto, porque sabe Dios que ahí lo vas a escuchar, ahí no vas a poner pretexto, vas a decir, aquí estoy Dios. No, nunca había tenido tiempo de escucharte, nunca, y ahora sí, dime todo lo que me tengas que decir. ¿Alguien me sigue escuchando hoy? Así es. Entonces, Dios esperó a que estuviera en el desierto y Dios le habló en ese momento a Agar. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Ve conmigo al versículo 8. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Lo primerito que le dijo a Agar, mira el versículo 8. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí. Ni siquiera le dijo, esposa de Abraham. Le dijo, sierva. Entonces eres una sierva. Sierva de Saraí. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Mira lo primero que Dios le pregunta. ¿A dónde vas? Agar, mira, dice Dios, me esperé a que llegaras al desierto para que me escuches. Ahora sí te voy a hablar. Y una vez que le habla, lo primero que le dice, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿A dónde vas lloriqueando? Y todo ahí, tranquila, ¿a dónde vas? Y fue muy sincera, dijo, vengo huyendo de la casa de mi señora, Sara. Vengo huyendo de la... Ella fue sincera, dijo, vengo huyendo de mi señora. Vengo huyendo de mi autoridad. Ella fue sincera y le dijo la verdad, vengo huyendo de mí. Ya no aguanto estar bajo las órdenes de Sara, ya no aguanto estar bajo esa autoridad. Vengo huyendo de la autoridad en la cual estaba. Versículo 9. Versículo 9. Es lo que dice el versículo 9. Y le dijo el ángel de Yahvé, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ok, entonces vemos aquí que lo primero que Dios le dice a Agar fue, ¿de dónde vienes, Agar? Y Agar le dice, pues vengo huyendo de la autoridad que tenía, ya no aguanto esa autoridad, yo vengo huyendo de la autoridad y de la sumisión. ¿Y qué le dice Dios? Vuélvete y ponte ¿qué? Sumisa bajo su mano. O sea, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás huyendo de la autoridad? ¿Por qué estás huyendo de la autoridad? Antes de continuar, iglesia, quiero que sepas que en la Biblia, la primera vez que Dios habla a través de un ángel es en esta ocasión. Es la primera vez en la Biblia donde Dios habla a través de un ángel. Es aquí exactamente. Y fue en un desierto y fue a una mujer. Todo tiene una enseñanza, todo tiene un principio, todo tiene algo peculiar y particular por lo cual Dios lo escribe. Es la primera vez, te vuelvo a repetir, que Dios habla por medio de un ángel y lo hace en un desierto y lo hace a una mujer. ¿Por qué? Porque tiene propósito, no es coincidencia que lo haya hecho en un desierto, porque Dios habla en los desiertos.
Entonces le dijo Dios a Agar, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que huyendo? Vuélvete y sométete a tu patrona. En pocas palabras, Agar, huyendo, no arreglas nada. Escucha mi iglesia. Dios le dijo a Agar, Agar, huyendo, no vas a arreglar nada. Y les debes de saber que huyendo no se arreglan las cosas. Que huyendo de los compromisos, de las responsabilidades que tienes, de los problemas que tienes que enfrentar, huyendo no se soluciona nada. Es enfrentando las cosas como se soluciona. ¿Te acuerdas de Goliat? Que cuando vociferaba y le decía al pueblo de Israel, aquí mándenme a un hombre valiente y todo, y mientras todos salían huyendo, él seguía vociferando y día tras día, y todos se iban, todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel salía huyendo, y al otro día en la mañana, ¿qué pasaba? Salió otra vez Goliat a vociferar y a maldecir al pueblo de Israel. Hasta que hubo un hombre llamado David que se enfrentó, escúcheme iglesia, hasta que hubo un hombrecito, un jovencito de 17 años, que se enfrentó a Goliat, que enfrentó esa situación, entonces se acabó el asunto. ¿Alguien me sigue escuchando ahí? Porque huyendo no arreglamos nada, es enfrentando, iglesia. Agar era esclava, y los esclavos huyen de las situaciones que se les presentan. Pero un príncipe, una princesa, enfrenta las situaciones. ¿Cuántos príncipes y princesas me están escuchando ahí? Los príncipes enfrentamos la situación. Entonces Dios le está dando la enseñanza a Agar, le está diciendo a Agar, no huyas, huyendo no vas a solucionar nada. Devuélvete y sométete a tu patrona. O sea, mira Agar, va a haber un momento, fíjate lo que Dios le está diciendo, va a haber un momento en que tú vas a tener que salir de esa casa. Pero ahorita no es el tiempo de salir. Todavía me sigues escuchando, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Agar. Va a haber un momento en que vas a tener que salir de la casa de Abraham y de Sara, pero en este momento no es tiempo de que salgas. Devuélvaseme y sujétese. Y sométase. Fue lo que dice el versículo 9. Vuélvete a tu Señor y ponte sumisa bajo su mano. O sea, sométase. No huya. Enfrente lo que tenga que enfrentar. ¿Y qué crees que hizo Agar? Obedeció. Se devolvió y se sujetó a Sara, porque sabía que era Dios el que le estaba diciendo. Versículo 10, mira lo que dice el versículo 10. Le dijo también el ángel de Dios, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mira lo que hizo Dios con Agar, le está diciendo, mira Agar, huyendo no vas a resolver nada, es enfrentando como resuelves las cosas, ok, por tanto se me devuelve y se me sujeta a la autoridad a la cual yo la tengo puesta. Y Dios le dio una promesa. Le dijo, y yo voy a multiplicar tu descendencia, yo la multiplicaré en gran manera. Y más adelante le dice, y a ese hijo que vas a tener, yo haré de él una gran nación. Mira la promesa, le dio una promesa. ¿Por qué le dio una promesa? Le dio una promesa condicionada. Le dice, mira Agar, Dios le está diciendo a Agar, si tú me obedeces y tú te devuelves, porque vas en una mala dirección, no te estás yendo por la dirección y por la voluntad de Dios, te estás yendo por una dirección equivocada. Entonces, por lo tanto, devuélvaseme, sometas a la autoridad, y una vez que me obedezcas, yo me comprometo, le dice Dios, a que multiplicaré tu descendencia y haré de tu hijo una gran nación. Pero está condicionado. Si Agar obedece, se le iba a cumplir. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia, Agar obedeció, se devolvió a la casa de Sara y se sometió a Sara. Y ya no se ve en la Biblia que haya respingado, ni que le haya hecho cara, ni nada, porque sabía que había una promesa condicionada bajo eso. Dios va a bendecir a este hijo que tengo aquí, lo va a bendecir Dios y lo va a hacer una gran nación y todo, pero si yo obedezco, iglesia debe saber que la obediencia acarrea la promesa. Escúchame, iglesia, tu obediencia atrae la promesa, tu obediencia hace que la promesa se cumpla, tu desobediencia hace que la promesa no la alcances, que nomás pase el tiempo. Mira todo lo que podemos aprender de una mujer llamada Agar, que ni siquiera del pueblo de Dios es, pero que está oyendo a un Dios verdadero y se está tomando de las promesas de Dios, y aunque ella no es digna de recibir promesas porque no es del pueblo de Dios, y como Dios se la está dando, de todas maneras ella está obedeciendo porque sabe el Dios de los judíos qué clase de Dios es. ¿Alguien me sigue escuchando? Entonces Dios es bueno, entonces no huyas de las situaciones, no huyas de las situaciones. Dios le da una promesa. ¿Y qué crees? Seguimos con la historia. Pasan 14 años. Entonces Agar pues da luz a un hijo llamado Ismael. Y entonces pasan 14 años. Y después de que, cuando ya esté adolescente, ya tiene unos 14 años, entonces Dios
le concede la promesa a Abraham. Y entonces Sara tiene un niño llamado Isaac, el hijo de la promesa. Sucede el milagro, ese sí fue un milagro. El hijo llamado Ismael con Agar no fue un milagro, fue producido por el esfuerzo del hombre, el esfuerzo de Abraham. Todavía me sigues escuchando, ¿verdad? Pero ahora Isaac nace del vientre de Sara, y ese sí es un milagro, porque Sara tiene 90 años y Abraham tiene 100 años, ese fue un milagro, solo un milagro lo podía hacer. Pero ese hijo llamado Isaac, ese fue el hijo de la promesa, era el hijo del pacto, ese era el hijo verdadero de la promesa verdadera que estaban esperando. Pero pasaron 14 años, ¿y qué crees que pasó? Después de que Isaac nace, Isaac es un bebecito, acaba de nacer, y su hermano Ismael ya tiene 14 años. ¿Y qué crees? Se arrecian los problemas en la casa. Porque ahora Ismael, que tiene 14 años, empieza a burlarse del bebé Isaac. Y empieza a decirle, yo voy a ser el heredero, tú que bebé mocoso, un día te voy a matar o algo. Y la Biblia enseña que Ismael persiguió todo el tiempo, hasta el día de hoy, persigue todo el tiempo a la descendencia de Isaac. Hasta el día de hoy Ismael, desde ese momento, empezó a perseguir a la descendencia de Isaac, a todo Isaac y a la descendencia de Isaac. Hasta el día de hoy, iglesia. Hasta el día de hoy. Pero en ese momento que nace Isaac, entonces Sara se molesta y ve que los problemas no se aminoraron, sino que se acrecentaron. Se puso la cosa peor, se puso la situación más tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hace Sara? Le dice a Abraham, Abraham, ven para acá, marido mío, agarra a Agar y a su hijo y me lo despides de la casa. Se me largan, se me van de esta casa. Imagínate, yo imagino que esas palabras usó Sara. ¿Poco crees que? Yo creo que a poco Sara vino así muy tiernita con Abraham. Abraham, pues ya no aguanto a esta mujer. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, hombre. Abraham, ven para acá, mi rey. Quiero hablar contigo. Me mandas afuera a esta mujer y me la largas a ver a dónde, pero ya no la aguanto. Dice a ella y a su hijo. ¿Y qué crees que hizo Abraham? Pues Abraham era el padre. Llevaba sangre de Abraham, Ismael. Dijo, no, pues es mi hijo, ¿cómo que lo voy a...? No quería dejarlo ir. Como que Abraham se quedó pensando y dijo, vamos a resolverlo de otra manera, Sara. Fíjate, ¿cómo que tengo que despedir a mi hijo que tiene 14 años con su mamá y todo? ¿A dónde? Al decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer de ellos en el decir? No, vamos a arreglarlo de otra manera, no sé. Déjame castigar a Agar, déjame castigar al muchachito de alguna manera, pero no hay que correrlo, lo castigamos quitándole el PlayStation, quitándole el celular, no sé, pero de alguna manera arreglamos el... No, nos dijo Sara, se me van para afuera. A ver a dónde, pero se van fuera de mi presencia. Y entonces Dios tuvo que intervenir. Te platico todo esto para que entiendas la historia de lo que vas a aprender. Entonces, Dios tuvo que intervenir como que Abraham no lo quería hacer, y Dios intervino y habló directamente con Abraham. Y le dijo, Abraham, lo que Sara, tu mujer, te está diciendo y aconsejando, hazle caso. ¿Cuántos matrimonios saben que muchas de las veces, no todas, pero la mayoría de los consejos de la esposa tienen razón? ¿Cuántos matrimonios saben eso? Debes reconocerlo, es la verdad. Yo lo reconozco. La mayoría de los consejos de lo que las mujeres, nuestras esposas nos dicen, tienen razón. A veces le llegan a dar, pero es raro. Normalmente tienen razón. ¿Por qué? Porque pues así son ellas. Ellas tienen un quinto, un sexto, un séptimo, un noveno sentido, no sé cuántos sentidos más tienen extras, que detectan muchas cosas. Yo lo veo con mi esposa. Y a veces le digo, oye, mi amor, nunca había visto esto, hasta en el ministerio y todo, me dice de cosas que yo ni por ahí, no. Y me dice, bueno, pero me enseña, me da consejos. Y aprendemos. Y así es lo que Dios le dijo a Abraham, le habló directamente a Abraham, le dijo, mira, mi rey, hágale caso a su esposa y lo que le está diciendo, hágalo, es por el bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Cuando ya Abraham sabe que la decisión y la voluntad de Dios es sacar a Agar de su casa, dice que no tarda nada, dice, muy de mañana, muy tempranito, no dejó ni siquiera que amaneciera. Iglesia, cuando tú ya sabes cuál es la decisión, escúchame, iglesia, cuando tú ya sabes cuál es la dirección, la voluntad de Dios a seguir, apúrale. ¿Qué te estás esperando? Si ya sabes, algunos de ustedes ya saben cuál es la decisión que tienes, vámonos de muy de mañana. Mira, te lo voy a enseñar en la Escritura, versículo 14. Ve conmigo al versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Me equivoqué en el versículo, no es el versículo 14, es otro versículo. Bueno, ahorita te lo enseño, pero
Abraham se levantó, dice la Escritura, ahorita te digo cuál versículo es, dice la Escritura que Abraham, en cuanto supo cuál era la voluntad de Dios, dice que se levantó muy de mañana y agarró a Agar y a su hijo, y dice que les dio les preparó un pan, como una torta, un odre de agua, y los despidió al desierto. Porque ya sabía que esa era la voluntad de Dios. Iglesia, cuando tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios, apúrate a hacerlo, obedécele. Obedece inmediatamente porque es por tu bien. Y Abraham obedeció inmediatamente cuando supo cuál era la decisión de Dios. Se levantó muy de mañana, le dio un pan, un odre de agua y despidió a Agar. ¡Qué increíble! Y dice la Biblia que Agar anduvo errante por el desierto de Berseba. Anduvo errante por el desierto. Imagínate, qué tremendo. Dice uno, pues ¿cómo es posible que Abraham haya hecho eso? Pues era la voluntad de Dios, era por el bien. Dios sabía por qué lo estaba haciendo. Y Agar anduvo. Ok, o sí, vaya conmigo a Génesis capítulo 21, versículo 14. Muy bien, es que estamos en el capítulo 16, nos fuimos hasta el capítulo 21, muy cierto, versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. ¿Qué hizo? La despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Wow. Me impresiona Abraham que obedeció inmediatamente. En cuanto sabía cuál era la voluntad, vamos a obedecer. ¿Para qué me estoy ahí calentando el asunto? Ya es la voluntad, vámonos a hacerlo. Aunque no lo entienda, escucha mi iglesia, quizá Abraham no lo entendía, lo más seguro que no entendía eso. Pero no se trata de si lo entiendas o no, si es la voluntad de Dios, hazlo. Quizás no lo entendía, quizás lo quería hacer a su manera, a otra manera. No, así es, y lo tuvo que hacer. Dice, muy de mañana se levantó y despidió a Agar, ya su hijo. ¿Sabes tú que despedir a Agar y a su hijo llamado Ismael era la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Por qué era la voluntad de Dios? Aquí hay una enseñanza, iglesia. ¿Por qué era la voluntad de Dios que Ismael saliera de esa casa? Porque Ismael, te vuelvo a repetir, Ismael representa la carne. Ismael fue creado, fue producido por el esfuerzo del hombre. ¿Me sigues escuchando, verdad? Ismael fue producido por el esfuerzo del hombre llamado Abraham con una sierva. Ismael representa la carne, pero Isaac representa el espíritu. Isaac fue producido con un milagro, no fue producido por el esfuerzo del hombre. Oye, Abraham ya tenía 100 años y Sara 90, fue un milagro. Entonces, Ismael, te voy a repetir, representa la carne. Isaac representa el espíritu. Entonces, ¿era la voluntad de Dios de que Ismael saliera de ahí? Sí, era la voluntad de que Ismael fuera despedido, porque la carne tiene que salir fuera. Iglesia, escúchame por favor. En cada uno de nosotros, todos nosotros, llevamos dentro de nosotros un Ismael y un Isaac. Dentro de ti hay un Ismael y un Isaac. Y tú tienes que aprender y a tomar decisiones sabias y a despedir a Ismael de tu vida. A darle una salida a la carne, decirle, aquí no más, carne por aquí. Yo no voy a más a obedecerte, carne. Sales porque sales. ¿Alguien está escuchando? O sea, por eso la voluntad de Dios de que Ismael saliera, porque la carne tiene que salir. Tú tienes que aprender hoy, iglesia, a que la carne la tienes que despedir. No puedes tener mezclada el espíritu y la carne, no se puede. Tienes que decirle a la carne, al Ismael, sales porque sales. No te estoy preguntando si te gusta, no te gusta, cómo te sientes, carnita, te me vas. ¿Cuántos van a hacer eso hoy? De verdad, tienes que sacarla. Si es que quieres vivir en el espíritu, porque es en el espíritu donde se hereda, es en Isaac donde se hereda. ¿Sabes que Isaac es el que recibe la herencia? ¿Sabes que Ismael no recibe herencia? Dicho de otra manera, la carne, iglesia, la carne no hereda nada. El espíritu es el que hereda todas las promesas. ¿Alguien me sigue escuchando? Ismael no hereda nada, la carne no va a heredar nada. Es más, hay un pasaje en la Biblia donde dice que la carne para nada aprovecha, más el espíritu es el que da vida. O sea, la carne de nada te va a aprovechar.
La carne no te va a llevar a la herencia, es el Espíritu, es Isaac el que te va a llevar a la promesa, a la herencia, al pacto que Dios tiene contigo. Entonces era la voluntad de Dios de que saliera Ismael, era la voluntad de Dios de que Abraham corriera a Ismael, porque esa es la voluntad de Dios, que salga de nosotros. Ismael representa la carne, Ismael representa la ley. Agar, la mamá de Ismael, era esclava y representa la ley esclaviza. Isaac es de Sara, la mujer libre. Isaac representa la gracia de Jesucristo que nos da libertad. ¿Alguien está escuchando? Entonces tú tienes que aprender hoy a decirle a Ismael, Ismael, hasta aquí llegaste. Si en todos estos años has andado aquí, Ismael, conmigo y queriéndome dominar y dejar apagado a Isaac para que tú no se acabó, Ismael. En este momento yo hago lo que hizo Abraham y te saco fuera. Y te guste o no te guste, vas para afuera. ¿Por qué? Porque en Ismael no se hereda nada. En Ismael no se cumplen las promesas. Con Ismael no se logran los pactos. Es con Isaac. Es en el Espíritu, iglesia, donde vas a lograr la bendición, la gracia, la libertad. La carne para nada aprovecha, más el Espíritu es el que da vida. Iglesia, todo lo que se haga en la carne trae consecuencias. Todo lo que tú hagas en la carne trae consecuencias. Lo podemos ver en la historia de Sara y Abraham. ¿Qué hicieron en la carne? Se desesperaron, se impacientaron, le quisieron ayudar a Dios, se adelantaron a Dios, se actuaron en la carne. ¿Y qué hicieron? Produjeron a un hijo llamado Ismael, que hasta el día de hoy son la descendencia de todos los árabes. Hasta el día de hoy, después de como 3.500, 4.000 años, como 3.500 años, después de que se todo eso, hasta el día de hoy, todavía siguen dando lata. Egipto está lleno, son árabes. Siria son árabes. El grupo Hamas son árabes. El grupo Al-Qaeda son árabes. El ISIS son árabes. Desde que ellos actuaron, tanto Abraham como Sara, en la carne y se quisieron adelantar, produjeron esto. ¿Y cuántos saben que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivió 400 años de esclavos bajo las órdenes de quién? De Egipto. Ismael, ¿de quién? ¿Con quién crees que se casó Ismael? Con una egipcia. Ismael empezó a perseguir a Isaac, a la descendencia de Isaac, hasta el día de hoy lo persigue. Y hasta el día de hoy los quiere matar. Mira las consecuencias de actuar en la carne. Tremendo. Iglesia, el 99% de nuestros problemas, el 99% de los problemas, las situaciones y dolores de la gente, es por causa de obrar en la carne. La mayoría de los problemas, si no es que el 100% de los problemas, dolores, situaciones de la humanidad es porque andan en la vil carne y actúan en la carne. Y se ocasionan todos esos dolores. Ahora hablando un poquito de Agar. ¿Qué culpa tenía Agar? Hablando ya de Agar, dejando el error de Abraham. ¿Qué culpa tenía Agar y su hijo de los errores de Abraham y Sara? Pues Agar, por así decirlo, Agar fue usada y despedida. Fue usada por un error y despedida. ¿Pero qué culpa tenía Agar? Nada. De que la hayan tomado y la hayan usado y luego la hayan despedido. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de justicia? Dios es un Dios de justicia. Y Dios, ¿sabes qué es lo que hizo con Agar? Le hizo justicia. Porque Dios es un Dios de justicia. Y aunque vio que por un error de Abraham y Sara surgió toda esta situación mala de Agar, Él le hizo justicia a Agar. Dios es un Dios de justicia, iglesia. Es un Dios justo. Y le dijo, y le prometió, le dijo, yo haré de tu descendencia una gran nación y haré de tu descendencia, multiplicaré tu descendencia grandemente. Hasta el día de hoy, los ismaelitas, los árabes son una gran nación. Son millones y millones y millones de gente y se siguen multiplicando. Porque se cumple la palabra. Se cumple la palabra. Y Dios, en su misericordia, hizo justicia con Agar. ¿Esto qué nos enseña, iglesia? Que a pesar de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestras metidas de pata, de nuestro pasado oscuro, Dios nos sigue amando y sigue haciendo justicia con nosotros. No importa los errores que hemos cometido. Y Dios le hizo justicia a Agar. Y ve conmigo capítulo 21 de Génesis, ya para terminar. Capítulo 21 de Génesis, versículo 15. Ya vamos a terminar con esto. Capítulo 21, versículo 15. Mira lo que dice la Escritura.
y le faltó el agua del odre y echó al muchacho y debajo de un arbusto. Agar ahora está en el desierto. Está en el desierto. Y lo único que estás pensando Agar en este momento, mira lo que dice, y le faltó el agua en el desierto del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. O sea, ya lo único que está pensando Agar es, me voy a morir yo, se va a morir mi hijo de sed. Porque están en un desierto y su hombre llamado Abraham nomás le dio un pan y un odre de agua. Oye, pues tarde que temprano el odre de agua se te va a acabar en un desierto. Se le acabó. Y dice la Biblia que ella nomás está pensando en el momento en que se va a morir su hijo y se va a morir ella, y dice que agarró a su muchacho, ya ve como de 14 años, lo agarró y ya todo debilucho del desierto, lo puso abajo de un arbusto y se puso a ver cómo se moría y cómo se moría ella. Iglesia, ahora escúchame, que Dios en la primera vez que estuvo en el desierto, escúchame iglesia, que Dios en la primera vez que Agar, era la segunda vez que Agar estaba en el desierto, pero la primera vez que estuvo en el desierto, que Dios no le hizo una promesa. ¿Verdad que Dios le hizo una promesa? Y le dijo, yo haré de tu hijo una gran nación, yo multiplicaré tu descendencia, pero increíblemente. Iglesia, ¿por qué somos tan duros para creerle a Dios a sus promesas? Porque entonces ahorita Agar está pensando en la muerte y está pensando que ya se terminó todo. Si ya Dios le había dicho que iba a ser una gran nación de su hijo. Porque está pensando en muerte, porque dice, y le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto, y sigue diciendo la escritura, esperando ya nomás ver cómo moría su hijo y cómo moría ella. Porque somos tan duros de creerle a Dios las promesas, iglesia. ¿Sabes por qué? Tenemos un problema muy fuerte, los cristianos. Tenemos un problema. Batallamos con algo. Porque mira, Dios nos da las promesas, pero nunca nos dice cuándo se van a cumplir. ¿Me estás escuchando? Dios nos llena de promesas, nos da las promesas, pero no nos dice cuándo se van a cumplir, ni nos dice todo lo que vamos a pasar antes de que se cumpla. Y es ahí donde... ¿Qué si ahí Agar dice, pues a mí Dios me prometió, no me voy a poner triste, no voy a pensar en la muerte, no voy a pensar... No, eso no lo hizo, porque perdemos la noción de lo que Dios ha prometido. Pero ¿cuántos saben que Dios lo que promete lo cumple? Lo que tú estás esperando se va a cumplir. Adelante, Dios tiene propósito grande en ti. Entonces Dios le vuelve a hablar en el desierto a Agar. ¿Cuántos saben que Dios habla en el desierto? Le volvió a hablar en el desierto. Ya no tengo tiempo de enseñarte la escritura, pero le volvió a hablar en el desierto. Y le volvió a decir, mira, ahora sí, ve conmigo el versículo 19 y último versículo. Versículo 19 del capítulo 21. Entonces mira lo que le habló Dios y luego mira lo que hizo Dios. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué hizo Dios? Volvió a hablar con Agar, pero dice que entonces, Dios le abrió los ojos. Pues ¿qué, lo tenía cerrados o qué? No, le abrió los ojos espirituales, le dio la visión. Dice, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Vio qué? Una fuente de agua. ¿Con cuánta agua salió Agar al principio? Con un odre de agua. Escúchame, iglesia. Cuando Agar confiaba en el hombre, ¿quién le dio ese odre de agua al principio? Abraham. Cuando Agar confiaba en lo que el hombre le podía dar, nomás le dieron un odre de agua. Pero en el momento en que dejó de confiar en el hombre y confió en Dios, Dios le dio una fuente de agua. ¿Alguien está captando lo que Dios te quiere enseñar? Cuando tú aprendes a confiar en Dios y dejas de confiar, el hombre está, cuando tú confías en las cosas que el hombre puede hacer, está limitado, te va a dar un odre de agua nada más, es todo lo que te puede dar cuando confías en el hombre. Pero cuando llegas a confiar en Dios, Dios no te va a dar un odre de agua, te va a dar una fuente de agua. Y vino aquí, dice el versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios le suplió una fuente de agua. Iglesia, ya no te me desconectes, porque este es el punto de todo lo que vengo diciéndote. No te me desconectes, por favor. Dice claramente el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos espirituales, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre y siguió viviendo. Mira, cuando Dios le abre los ojos, en el momento que le abre los ojos, no quiere decir que en ese momento, escucha iglesia, en el momento en que Dios le abre los ojos, no quiere decir que en ese momento la fuente de agua se apareció. La fuente de agua ya existía. La provisión para el desierto ya estaba allí, pero ella no lo veía. ¿Alguien me sigue escuchando?
Entonces no quiere decir que en el momento en que Dios le abrió los ojos, la fuente fue creada. No, la fuente ya existía, la fuente siempre existió, la fuente siempre estuvo ahí a su lado, pero ella no la veía. ¿Por qué? Por la tristeza, por la congoja, por la incredulidad, por la falta de fe. Yo no sé por qué, pero ella no veía la provisión, pero la provisión ya existía. Iglesia, debes de saber que antes de que entres tú al desierto, Dios ya tiene la provisión para tu desierto. Antes de que entres a la situación que estás pasando, Dios ya tenía la solución y la salida. Pero a veces no la vemos porque estamos tan acongojados, tan tristes, tan así, y con falta de fe y todo, que no, Dios nos tiene que abrir los ojos para ver la provisión que está ahí a tu lado. O sea, quiere decir que la provisión para esta mujer en el desierto siempre existió. La solución para ella en el desierto de lo que ella necesitaba siempre estuvo al alcance de su mano, pero ella no lo veía. Iglesia, así hay mucha gente. La provisión la tienes a tu alcance. La provisión está en el mismo negocio que tienes, en el mismo trabajo que tienes. La provisión ya está ahí, pero tú no lo ves. Y hoy vas a pedirle a Dios, Dios, haz lo que hiciste con Agar, hazlo conmigo. Ábreme los ojos espirituales para ver dónde está la provisión, para ver cómo hacerle, para ver qué son las estrategias, para que veas lo que ya Dios ya te proveyó, pero no lo has visto hasta el día de hoy. Cuando yo tenía el negocio de cosméticos Victoria, tú sabes que yo tuve un negocio de cosméticos Victoria, te lo he platicado. Se vino la devaluación, hace muchos años, una devaluación tremenda. Yo trabajando en Ciudad Juárez y viviendo en El Paso, con todos los gastos en dólares, se viene una devaluación. Y si mi salario en ese momento, fue tan dura la devaluación que si mi salario en ese momento era por decir $500 a la semana, por un decir, si mi salario era, yo completaba con mis pesos mexicanos $500 a la semana, se viene la devaluación. Ya no me alcanzaba para $500, me alcanzaba para $125. Entonces yo dije, voy a tener que regresarme a Juárez. Ya voy a, gracias a Dios por el negocio que me hice y todo, pero mira la devaluación. Voy a tener que regresarme a Juárez. Me equivoqué, no estuvo bien. Yo empecé a caer, esa devaluación me trajo a mí a un desierto tremendo, que tenía que tomar decisiones. Y Dios me dijo, usted se queda en El Paso, y usted sigue viviendo en El Paso. Señor, pues compone el dólar. Yo le decía, compone el dólar. O sea, pero yo estaba en desierto y yo necesitaba la provisión. ¿Y sabes qué? Batallando, pidiéndole a Dios. Para ese entonces yo tengo 8 años de cristiano, iglesia. Escucha, 8 años diezmándole a Dios. 8 años sembrando en Dios. A Dios no se le escapa nada cuando tú eres sembrador, cuando tú eres fiel con Él. Dios se encarga de hacer las cosas. Y yo le decía, Dios, tengo 8 años diezmándote, nunca te he fallado. Esa situación está fuera de mi alcance. ¿Qué hago? ¿Me regreso a Juárez? ¿Qué hago con esta situación, este desierto que se me vino? Y Dios me abrió los ojos espirituales y me dijo, mira para que veas la provisión. ¿Sabes dónde estaba mi provisión? En el mismo negocio. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios me hizo, la provisión está en el mismo negocio que tienes la provisión. No te me vas a devolver, vas a seguir, te va a costar más ahora tu salario para mantenerte acá, pero no te vas a regresar porque la provisión está en el mismo negocio. ¿Cómo estuvo en el mismo negocio? ¿Sabes qué pasó? Se vino la evaluación muy fuerte, entonces yo tenía unas competencias muy fuertes ahí en Ciudad Juárez y en algunas ciudades del estado de Chihuahua. Y yo tenía clientes que ya no eran clientes míos, los había perdido, porque compraban puro cosmético americano. Yo vendía puro cosmético mexicano, en pesos. Y entonces se viene la devaluación. Entonces todas esas distribuidoras que me habían robado de alguna manera, se habían quedado con mis clientes, porque no querían cosmético mexicano, nomás querían cosmético americano. En el momento que se viene la devaluación, Dios me dijo, ve y visita a todos esos clientes que no quisieron nada contigo. Ve y visítalos ahora en la devaluación. Y ve, véndeselos en pesos mexicanos y verás que te van a comprar. Y dicho y hecho, todos esos clientes que eran de mi competencia, todos, absolutamente todos, dejaron de comprar con ellos. Pues imagínate la devaluación, dejaron de comprar cosmético americano en dólares y me compraron a mi cosmético mexicano en pesos. Y aumenté y triplifiqué, y se me fue la venta, se me disparó, agarré todos los clientes, no tuve competencia en esa devaluación. Y fue como multipliqué todo en pesos y seguí viviendo acá. Pero ¿dónde estaba la provisión mía cuando estaba en ese desierto? En el mismo negocio. Pero Dios tenía que abrirme los ojos. ¿Alguien me está escuchando? Y darme entendimiento y darme sabiduría abriéndome los ojos, y de ahí saqué la provisión. La provisión la tenía a la mano, pero no la veía. Estaba igual que Agar.
Iglesia, muchos de ustedes, Dios ya te dio la provisión y está ahí a tu lado y siempre ha existido ahí a tu lado, pero tú no lo has visto. Pónganse de pie, iglesia, por favor.